Bien, hoy vamos a, como he dicho, vamos a dar la tercera parte del amor hacia los enemigos. Seguramente será la última ya. Espero que sí. Así que sin más preámbulos, hermanos, nos vamos a Mateo capítulo 5. Sí, que vayamos a Mateo capítulo 5. Ah, muy bien. Ya hemos ido a Mateo capítulo 5. Bien, ahí estamos. Ya leímos en su momento todos estos versículos. No vamos a leerlos todos. Vamos a centrarnos en donde tenemos que, desde donde lo dejamos, ahí. Así que sin más preámbulos, ¿qué podemos entender de las cosas que hemos ido viendo y cosas que veremos? Vamos a entender cosas que son muy importantes para entender, valga la redundancia bien, los evangelios, sobre todo los sinópticos, bueno, también el de Juan. En cuanto al lenguaje, el lenguaje, no me refiero al idioma, me refiero al uso, a la ejecución del idioma. Pero ya veréis lo que quiero decir. Vamos en principio a decir, centrándonos en lo que es lo importante, que el amor de Dios solo se puede realmente experimentar en el contexto de la relación filial con Dios, eso ya lo vimos, pero es así, no hay otra manera. Si no se tiene una relación viva con el Señor, es imposible experimentar el amor de Dios. Quizás se puede experimentar algo, pero no es algo que vaya usted a saber qué es, una emoción, porque las emociones son muy relativas y muy subjetivas, pero no va a ser realmente el amor de Dios, que el amor, como todos sabéis, es más que una simple emoción. El amor es mucho más que eso. Entonces, eso no se puede si no es teniendo una relación filial, es decir, de hijos, con el Señor. Bien, solo los hijos de Dios pueden ir comprendiendo el amor de Dios, por tanto, que no solo se mueve en la verdad de la justicia, el amor no solo se mueve, he dicho solo se mueve por utilizar un verbo, no sé si se mueve o está quieto, pero no solamente tiene que ver en el contexto, quizás mejor explicado así, de la verdad de la justicia, sino también en la misericordia, ¿vale? Entonces, las dos cosas son indispensables para entender el amor de Dios. No solamente la misericordia, porque entonces no tendríamos verdad, no solamente la justicia, que emana de la verdad, porque entonces nadie entraría en el cielo, sino las dos cosas, ¿vale? Vamos a recordar lo del golpe de la mejilla y también quiero dar una explicación aquí porque es muy importante entender lo que vamos a ver. Pero ya me anticipo. Hermanos, el Señor Jesucristo utilizaba la forma hebraica, hebraística diría yo, de hablar. Hebraística, es decir, utilizaba hebraísmos. Luego veremos en la definición de un hebraísmo. Pero básicamente son modismos, son maneras de hablar que ellos entendían muy bien, pero que en la Biblia a veces se traducen literalmente, y no tienen mucho sentido, porque no puedes traducir literalmente algo que en realidad tiene otro sentido. Tienes que adaptarlo al sentido real de lo que el Señor quiso decir. Por ejemplo, la expresión en español de perdidos al río. From lost to the river, ¿no? De perdidos al río. Señor mío, ¿esto qué significa de perdidos? Nosotros entendemos lo que significa, ¿no? Que ya que nos hemos mojado, pues venga, a por todas, ya que más da, ¿no? Entonces son expresiones, son modismos, veremos más de esto, ¿no? Pero el Señor utilizaba un tipo así, bueno, de hecho era la manera de hablar de aquella gente, utilizaba mucho los hebraísmos. Y los hebraísmos son básicamente exageraciones para entender una verdad, ¿vale? Lo dejo ahí, luego lo retomamos. Bien, lo del golpe en la mejilla es exactamente así. O sea, Dios no nos está diciendo que tenemos que ir, o el Señor Jesucristo, que es sinónimo, no, es lo mismo, no va diciendo por ahí, a ver si me pegan hoy en la mejilla, estaría bien que me pegaran en la mejilla, para luego yo poner la otra, ¿no? Vamos a ver. ¡Oh, bien! Me han dado en la mejilla. Espera, mira, ahora me pegas aquí. O sea, no, ¿vale? Porque entonces seríamos estúpidos. Y Dios no nos llama a ser estúpidos. Entonces hemos de entender lo que realmente el Señor quería decir con estas cosas, ¿no? Lo mismo que cuando dijo, vended todo y dadlo a los pobres y seguidme. ¿Eso lo teníamos que hacer? Pues si teníamos que hacer esto, no cumpliríamos con la ley de Cristo, porque nadie vende o nadie regala todo lo que uno tiene. Y como algunos han entendido, se han ido a los conventos, ¿no? Lo han dejado todo y se han ido.
¿Qué quería decir el Señor? Lo que quería decir el Señor es que tú tienes que renunciar a todas las cosas, renunciar en el corazón a todas las cosas, que lo más importante sea el amor a Dios, que todas las cosas. Eso es lo que quiere decir. Pero el Señor utilizó un hebraísmo. ¿Me seguís? Entonces, ese balance es muy importante para entenderlo. Tenéis que tener en cuenta que el Señor habló a una cultura, a una sociedad muy definida. Era Israel. Él era israelita, era judío. Y habló a un pueblo determinado, en un idioma determinado, mayormente era el arameo. Y según las costumbres, según la interpretación, según la manera de entender la vida de aquella gente. Además habló en parábolas. O sea, imagínate, o sea, es muy complicado. Habló en parábolas y las parábolas, son medios para entender verdades, pero no en sí son nada más que eso. Entonces tenemos que tener mucho, por eso muchas veces leemos los evangelios y no entendemos lo que está diciendo. Es como muy exagerado, y es que en definitiva es así, es muy exagerado, pero es para entender verdades. Y para eso se necesita, hermanos, lo que se llama sabiduría, ¿vale? Entendimiento. Si nos damos cuenta, al contrario, los apóstoles en sus epístolas, y las epístolas sobre todo universales, hablaban de una manera que todos podemos entender, con algunas excepciones, como lo del velo y como unas cosas más. El velo no tiene ninguna importancia hoy en día, sencillamente porque el velo no significa nada para la mayoría de nosotros. ¿Qué significa un velo? Una mujer con un velo se pone una pañoleta ahí y ¿qué? Pero en aquella época sí significaba. Y lo importante es lo que significaba. Y lo que sigue importante es lo que significa. Eso no ha cambiado. Y significa la sumisión de la mujer perdón, a su marido, ¿verdad? Con permiso, veo que estoy cogiendo un poquito de frío y con que no quiero coger frío, me pongo la chaqueta y creo que eso va a ayudar. Así que es muy importante, hermanos, entender las cosas y para eso la hermenéutica está para algo, ¿eh? Y la sabiduría. Pero bueno, ¿qué es lo que vimos? Un golpe en la mejilla. Es una injuria causada en el cuerpo y también en el alma, ya que es una afrenta. Eso es literal. Es así. El Señor nos enseña que es superior un acto de amor aquí antes que una vindicación en lo personal. Cierto. Por eso dice, presentad la otra. No significa literalmente que presentemos la otra. Si te dan una mejilla, pues ¿qué sería un acto de amor aquí? No tenerlo en cuenta, pero no es necesariamente que te tengan que arrear otro tortazo, ¿no? Si lo puedes evitar. ¿Me entendéis? ¿Estamos entendiendo esto? Es que esto es importante, porque si Dios no nos llama a ir de tontos por la vida, o sea, no sé cómo llamarle. Bien. ¿Y esto qué implica? Paciencia, longanimidad, dominio propio, mansedumbre, y todo eso es fruto del Espíritu. Es decir, ante algo que te ocurre, que es un agravio, que es algo que no quieres, algo que incluso detestas, porque, a ver, ¿quién no detesta que le peguen, verdad? O sea, la respuesta es la cuestión. ¿Cuál es la respuesta? ¿Te pones al nivel del otro? Pues entonces ya has respondido mal. Eso es lo que hacían los judíos en aquella época. Le pegaban así y ellos pegaban más, ¿no? Y eso es lo normal, el mundo es así. Y nosotros cuando somos llevados por la carne también actuamos así, está mal. La cosa es, te han pegado, pues tener el suficiente dominio propio y mansedumbre para no responder de la misma manera. Eso es fuerza. Eso sí es fuerza. ¿Eh? De eso se trata. Y con la motivación correcta. Porque si alguien te pega, te hace daño, ¿tú qué le deseas? ¿La perdición eterna? ¿A que no? Si lo piensas bien, lo que deseas es que un día se arrepienta y se salve, ¿no? ¿O no? Pues eso es lo que... Ten eso en mente, ¿no? Si alguien te hace daño, ten eso en mente. Para que ores por esa persona y para orar para esa persona, que yo no digo que se va a salvar ni se va a salvar, pero tú tienes que tener eso en mente, eso te va a ayudar a responder de la mejor manera, ¿no? Porque no queremos que nadie se pierda, ¿verdad? Porque nosotros no éramos mejores que ellos, ¿verdad que no? Ya está.
Entonces la cuestión es esta, ¿no? Pero aquí hay que entender una cosa. No resistir al que es malo. En cuanto a comprender mejor cómo es el asunto de no resistir al que es malo, que lo vimos el domingo pasado, esto solo se refiere a asuntos de venganza personal. Cuidadito con esto, ¿vale? Es en lo personal, ¿vale? No resistimos al que es malo, es decir, no hacemos lo mismo que él, ¿vale? En lo personal, pero diferente es cuando hablamos de delitos criminales o actos de agresión militar. Y aquí tengo un ejemplo que dar que lo he escrito para que me acordara. Yo me acuerdo hace bastantes años ya, da igual que haga muchos años, hace muchos años de hecho, que me encontré, venía a la iglesia cuando estábamos en otro local, un hermano, pues tu hermano, que confesaba a Cristo, que había sido militar en su país. No sé si era Perú, no me acuerdo. Y él decía, no, tuve que dejar la carrera militar porque al convertirme en cristiano, pues ya no era incompatible. Y yo me quedé así pensando, ostras, entonces por esta regla de 3 no podía haber ningún cristiano soldado, ¿no? Ni policía. Entonces estamos apañados. No, pero yo me quedé con esto, no me acuerdo que le contesté, pero el entendimiento de este hombre era equivocado, porque no tiene nada que ver con la enseñanza de Cristo. Por supuesto que tiene que haber un orden, y por supuesto que tiene que haber un ejército, y por supuesto que tiene que haber policía, y por supuesto que quien cometa un delito debería, que no ocurre, pero debería ser apresado y llevado al juez y ahí se emitiera una declaración correcta conforme a la ley, ¿no? ¿Vale? Eso no tiene nada que ver con darle en la mejilla y poner la otra, no tiene nada que ver. ¿Bien? ¿Me estás entendiendo? Lo mismo que tampoco tiene que ver con el hecho de actos de agresión militar. Pues hombre, si van contra tu país, que tú defiendas tu país, que es lo que estaba poniendo el ejemplo de militar este, ¿bien? En ese orden de cosas también os diré que si os hacen daño o os roban o pasa cualquier cosa, tenemos todo el derecho de denunciar, porque entra dentro de lo que es delitos criminales. ¿Me explico? Una cosa es nuestro corazón, guardar nuestro corazón de odios y resentimientos y de venganzas personales, y otra cosa muy diferente es que se haga justicia. O sea, el Señor no estaba diciendo que, ¡hala! Lo tenéis claro, aquí en este mundo, no tenéis nada que hacer, os van a dar por todos los lados y nada, a callar, chitón. No, eso no era la enseñanza del Señor. ¿Bien? Igual que tampoco cuando le dijo al joven rico, pues vende todo lo que tienes, sígueme, no es que el Señor estaba hablando en contra de la propiedad privada, como algunos han entendido. Todo lo contrario, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el Señor estaba probando el corazón de ese joven rico, porque él ya sabía que él amaba mucho sus riquezas. Entonces lo que decía de seguirle no era verdad. ¿Me entendéis? Entonces, todas estas cosas son muy importantes para entender bien el Evangelio. Como dijo Watchman Nee, me estoy acordando ahora, los Evangelios, él mencionaba el de Mateo, es una de las partes más difíciles de entender en la Biblia. Watchman Nee. Y yo cuando leí eso hace años me quedé pensando, ¿por qué? Sí, muy fácil. Pero luego empecé a profundizar y dije, no, de fácil nada. Aquí hay un montón de cosas que no se entienden así como así. No se entienden. Que no puedes aplicarlas literalmente. Por ejemplo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Si tu pie, córtatelo. ¿Eso es lo literal, hermanos? Dios nos quiere ciegos, cojos y mancos. Y mejor que entréis así en el reino de los cielos que no. Hombre, está dando una enseñanza. Y la enseñanza es superior el obedecer a Dios y el hacer las cosas bien que cualquier otra cuestión. ¿Vale? Que es peor pecar por lo que ven tus ojos, pecar, y es mucho mejor que te quites un ojo antes de pecar. Eso es lo que está diciendo, pero hombre, no te está diciendo que te quites el ojo. Lo que quiere decirte es que veas la importancia de la gravedad del pecado. ¿Me seguís?
Inteligencia. Las mentes cuadraditas y legalistas lo tienen muy crudo con esto, lo tienen muy difícil, porque les es muy difícil entenderlo, porque van a la letra, pero no podemos ir a la letra, tenemos que ir a lo que quiere decir. ¿Me seguís? Vale. Bueno, que cada uno haga de su capa un sayo, yo enseño lo que entiendo. Entonces, volviendo a la cuestión, Jesús aplica este principio de no venganza para lidiar con aquellos que atentan contra nuestra dignidad. Los pleitos para recobrar nuestras pertenencias quieren quienes tratan de limitar nuestra libertad personal y la violación de los derechos de propiedad. Él estaba abogando por una completa renuncia a nuestros derechos personales en aras del amor, ¿vale? O sea, que lo más importante es el amor, más que las cosas que tú puedas tener. Pero eso no quita que haya una justicia por el medio que se tenga que hacer en un momento dado. Pero vamos a decir entre hermanos, entre hermanos, y que un hermano quiere esto, de tuyo, ¿no? Es un falso hermano o lo que sea, y va a por ello. Pues es mejor que se lo regales, que se lo des, que no que haya un pleito y que haya, ¿sabes? Eso llevado a un extremo. Lógicamente nadie va a hacer eso. Es muy difícil que alguien, oye Miguel, quiero tu guitarra. O sea, no tienes claro, macho. A ver, que es muy difícil, ¿no? Pero está hablando de prioridades. El Señor hablaba de prioridades. Va, seguimos. Y ahí vamos, ¿no? Seguimos con pleitos por lo material. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es lo mismo, ¿vale? Ahora, ¿por qué el Señor puso este ejemplo? Pues por lo que está escrito en la ley. Éxodo 22:26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Esto es lo que dice la ley. ¿Por qué? La ley de Moisés permitía tomar en prenda el vestido del deudor, pero solo hasta acabara el día. Porque solo es, dice Éxodo 22:27, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. ¿Vale? Entonces hay un balance ahí entre la justicia y la misericordia, si os dais cuenta. Es la misma ley, es la misma ley. Es evidente que el que quiere poner a pleito no busca justicia, sino latrocinio. Claro, lo que quiere es quedarse con la cosa. Pretende quedarse con la túnica y con argucias acusa para que a la postre llevarse lo que desea. Jesús habla de una túnica, tomémoslo como un ejemplo, ¿no? O sea, aún y así, es como diciendo, mira, quédatela, ya está, no pasa nada. ¿Quién la quieres tanto? Quédatela. Yo no voy a pelear, yo no voy a entrar en ningún tipo de problema familiar. Eso puede pasar en las familias, ¿sabes? O sea, es ahí donde... El principio es este, ¿no? El principio es, el amor es superior a todo lo demás. Ahora, cómo se aplique, ya es cuestión de sabiduría. Y en lo mismo que estoy diciendo, aún y así, siendo ese proceso legal una farsa y un medio para sustraer un bien de otro, el Señor dice que no solo le entreguemos la túnica, sino también la capa con la que uno se cubría por las noches y tenía más valor que la misma túnica. Un hebraísmo. ¿Vale? Esto es un hebraísmo. Es una exageración para entender un principio. El principio es, el amor es superior a lo material. ¿Vale? Eso es lo que quiso decir. El amor es superior al amor a lo material. Con estas palabras, por tanto, el Señor no está diciendo que no peleemos por lo que es justo y nos dejemos desposeer sin más, porque este no es el sentido, ¿vale? Recordemos que el Señor usaba tantas veces lo que se denomina un hebraísmo, que ya lo dije, pero ahora lo vamos a incidir un poco más. Esta es la definición de hebraísmo, típico de la cultura judía, ¿vale? Típico, muy mediterráneo además. Utilizar la exageración para entender un principio. Utilizar pues como decimos, pues hace 20 años que no te veo, ¿vale? Y fue hace 2 días. Eso lo utilizamos nosotros porque también es parte de nuestra cultura. ¿Qué pensáis? ¿Me entiendes? Entonces, ¿vamos a entender eso como que hace literalmente 20 años que no ves a tal? No hace 20 años. Si hace 20 años no existía esta persona, seguramente tiene 18. Es decir, que hace mucho tiempo hace mucho tiempo que no te veo. En vez de decir hace mucho tiempo, pues hace como 20 años que no te veo, macho. ¿Sabes?
Son exageraciones para entender un principio, ¿vale? Ahora, la definición es esta. Un hebraísmo o modismo hebreo es una expresión peculiar del idioma hebreo que normalmente carece de significado o evoca un concepto erróneo cuando se traducen literalmente a otro idioma y que por regla general solo es comprensible para los que hablan ese idioma. Eso es. Y hay que ponerse en la piel del Señor, complicado, y de aquella gente para entender esto. Que el Señor les hablaba a ellos de manera que pudieran más o menos entender. Les hablaba en su mismo idioma y conforme a sus costumbres, ¿vale? Y se usaba la forma hebraística de hablar. Por eso digo, Jesús empleaba muchos hebraísmos, expresiones normalmente en sí mismas exageradas que se utilizaban para enfatizar una verdad. Cuando Pablo dice, porque yo, creo que es en Romanos 9, ¿no? Cuando yo, porque yo, o de Romanos 10, no recuerdo ahora, porque yo desearía ser anatema, con tal de que Israel, pues eso es un hebraísmo. ¿Quién desea ser anatema? ¿Quién prefiere ser anatema? Cuando además no tiene nada que ver. O sea, por muy anatema que tú te vuelvas, no vas a hacer que el pueblo judío se convierta, por ejemplo. Y fíjate que no tiene sentido, porque 2 capítulos, o un capítulo, depende si son 9 días, que ahora no recuerdo, en el capítulo 11 está diciendo y asegurando que Israel será salvo. ¿Entiendes? Pero claro, él está hablando desde su corazón. Desde su corazón. ¿Me entiendes? Y desde su corazón en aquel momento él veía cómo Israel se había perdido. Bueno, el Señor dijo, vuestra casa se es dejada desierta, ¿no? Y no me veréis hasta qué. Entonces él se duele por su pueblo, cosa normal. Y utiliza esa expresión. ¿A quién? A los gentiles de Roma. Para que entendieran cómo Pablo amaba a su propia gente. Y sin embargo, él estaba dedicando su vida hacia gente que no era la suya. Los bárbaros, como también llamaban, o gentiles. Interesante, ¿verdad? Son maneras de hablar para expresar un principio, una verdad. Pero hay que quitarle mucho polvo a eso. ¿Sabes? O sea, no es una expresión cuadriculada. No, a ver, la cultura mediterránea no es nórdica, ¿vale? ¿Me entiendes? No es nórdica, porque es así. Normalmente la gente del norte de Europa, por ejemplo, siempre ha sido más cuadriculada, más así, ¿no? Y es verdad, es así. Tiene que ver mucho con el carácter de las sociedades. El carácter mediterráneo es mucho más abierto, mucho más, ¿sabes? Mucho más de, ostras, que parece que hayas, qué gordo estás y pareces una vaca, ¿vale? Y el otro dice, si fuera nórdico diría, ¿yo parezco una vaca? ¿Y los cuernos? Pero si eso se dice a uno que de la misma sociedad entiende perfectamente lo que está diciendo, que está gordo, ¿vale? Y el ejemplo que está dando es un ejemplo en sí mismo exagerado, ¿vale? ¿Me seguís? Bueno, aquí hay muchos más. Por eso digo, Jesús empleaba muchos hebraísmos, expresiones normalmente en sí mismas exageradas que se utilizaban para enfatizar una verdad. Esto lo podemos ver, como estoy diciendo, en español. Frases como de perdidos al río, tener 2 dedos de frente. Traduce eso al inglés. To have 2 fingers of front. ¿Ok? Well, forehead. Here. 2 fingers in the of forehead. ¿Qué? ¿Cómo? Que tienes, en vez de frente tienes 2 dedos. O sea, y todos nosotros entendemos que tener 2 dedos de frente significa que te falta un hervor. O 2. ¿Vale? O echar una mano. Que yo no quiero tu mano. No, que te voy a ayudar. Ah, vale. ¿Y eso es echar una mano? Oh. ¿Ves? Y tantos ejemplos tenemos así. Pues en la cultura judía lo mismo, hermanos. Y ellos utilizaban mucho la exageración. Era una manera de lenguaje. ¿Bien? Porque si tuviéramos que cumplir literalmente lo que Jesús decía, empezando por arrancarnos el ojo, cortarnos la mano y el pie,
no habría ni un cristiano, porque nadie va a hacer eso, ¿vale? Nadie va a hacer eso. ¿Me estás entendiendo? Pero está escrito, hermano, está escrito. Está escrito. Tonto. Tonto que no has entendido nada. Que el Señor lo que quiere decirte es que es preferible que te cortes un pie antes que ir al infierno. Eso es lo que está diciendo. O que te quites un ojo antes de ir al infierno. Pero no te está diciendo que te quites el ojo. Déjate el ojo que el Señor te lo ha hecho. El ojo es del Señor, no te lo quites, que es un tipo de suicidio, ¿eh? Mini suicidio. ¿Me estás entendiendo? El Señor no va a decir cosas que sean pecado, ¿vale? No está hablando de mutilación. Está hablando de un principio, que es preferible esto antes que lo otro, claro. Eso es verdad. Es mejor cortarse un pie que no ir al infierno, eso está claro, ¿vale? Pero aún y así, el que va al infierno es porque Dios no le ha salvado. Pero el Señor no entraba en teología. Estaba hablando a un pueblo que no podía ni escuchar, ni entender nada, porque sus oídos estaban velados, como ya Isaías dijo que iba a ser. ¿Me entiendes? Entonces, esto es muy importante a la hora de leer los evangelios. Muy importante. Cuando dice que cada uno tome su cruz y sígame. ¿Es literal? Yo me acuerdo de uno, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, no sé si Conchi se acuerda, que iba con una cruz. Iba con una cruz enorme, en los años 70. Y predicaba el Evangelio con la cruz ahí, ¿no? Porque decía, es que dice que tenemos que llevar la cruz. Yo ya llevo mi cruz, es mía, la he hecho yo. Y la gente se convertía, ¿eh? O sea, Dios lo usaba incluso, o sea. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, era un inglés muy raro. O inglés o americano, que viene a ser lo mismo más o menos. El caso es que el caso es que tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Pues lo que signifique. Ahora no tengo tiempo para estar ahí, pero lógicamente no significa que tenemos que llevar físicamente una cruz. Está hablando de morir al pecado. Básicamente es eso, morir al pecado. Morir a todo aquello que te aparta de Dios, ¿verdad? Básicamente es eso. Estar dispuestos a pagar el precio. Estar dispuestos a seguir al Señor. Andar como Él anduvo, todas estas cosas. Pero Él dijo esto, el Señor dijo, el que no tome su cruz, ya está perdido. Ya, ostras, la gente se escandalizaba, claro, no entendían. Ahora, los que podían entender, porque Dios les daba entendimiento, sí entendían y sí entendieron. Amén. Vale, sigo. Entonces, el sentido es el de hacernos ver que el amor es más importante que las cuestiones materiales. Este es el resumen de la enseñanza de Cristo, en lo que estamos viendo. De nuevo, el Señor expone que el amor es superior al estricto sentido de la justicia expresado en la ley de Moisés. Lo material es perecedero y pasajero, el amor es eterno. Eso es lo que quiere decir. Versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Vamos a entender bien esto. Los crueles soldados romanos, que sí lo eran, crueles, aprendieron de los persas una costumbre que les daba ventaja sobre los pueblos conquistados. Era una manera de humillar al pueblo vencido. ¿Vale? ¿Me seguís? Una manera de humillar al pueblo conquistado. Si un soldado romano veía a un judío, él sabía que estaba amparado por una ley inventada por ellos mismos, ¿vale? Porque claro, el que tiene la fuerza, pues hace lo que quiere, ¿no? Para obligar a cualquiera que llevara su mochila o su armamento una milla. Tú, ven aquí. Ven aquí, ven. Tú ven. Sí, ven. ¿Yo? Sí, tú eres judío, ¿no? Sí, ven. Mira, llévamelo. Se iba corriendo. No se iba corriendo. No. No, yo soy judío, yo soy hijo de Abraham. Me da igual lo que seas tú. Como si quieres ser hijo de tu padre, me da igual. Tú llevas esto porque la ley romana manda esto. ¿Y tú quieres ir a la cruz? No, venga. Y estaba obligado por una milla a llevar toda la parafernalia del soldado romano. ¿Es eso justo? No, ¿cómo va a ser justo? Es un abuso, ¿verdad? Pues el Señor dice, no vayas a una milla, ve 2. ¿Qué está diciendo?
que el amor es más importante que la injusticia que te puedan hacer. Eso es lo que está diciendo. Hombre, lógicamente si no tienes por qué andar una milla más si no te lo mandan, ¿vale? Pero imagínate que se lo mandaran. ¿Has hecho una milla? No, ahora otra más, ¿vale? Vencer con el bien el mal, se llama. Bueno, eso es lo que el Señor enseña. Porque si alguien se resistía, el soldado podía usar su fuerza para obligarlo. Esto era detestable para un judío, eso era una ofensa terrible para la mentalidad judía. Por eso el Señor pone ese ejemplo, porque para la mentalidad judía eso era lo más de lo peor que le pueden hacer a un judío. Y fíjate cómo acabaron los judíos, ¿verdad? El holocausto nazi. Bueno, cómo acabaron, quiero decir, lo que pasó, no cómo acabaron, sino lo que pasó. Fíjate qué afrenta tan grande, ¿no? El holocausto nazi, ¿verdad? Bueno. Así que Dios está dispuesto a acabar con nuestro orgullo. Porque eso es orgullo, es soberbia. O sea, el orgullo y la soberbia no pueden estar en el cristiano. Es mejor pagar el precio, es mejor la humillación antes de que... ¿Qué ejemplo? Tú vas por la calle, tú vas por el campo, que es más fácil, y viene alguien y se mete contigo, ¿no? Porque no sé qué, no sé cuánto. La reacción típica es, ¿qué pasa? No, señor, no, ¿qué? No, ¿qué? O algo así. Depende si eres muy barrio bajero, como yo era, o no. O eres más de ciudad, sería, ¿cómo dice usted? Es altivez. Solo con la prestancia ya todo el mundo ve, qué soberbia tiene este. Pues no, la respuesta no es esa. La respuesta es, perdón, no, le he ofendido, pero de verdad, de corazón, le he ofendido en algo, lo siento. No, que usted va con los perros sueltos, es lo típico. Lo siento mucho, de verdad, perdóneme, si tiene usted razón. Porque además tiene razón. Así que cuidado cómo respondemos. Lo típico es cuando vamos conduciendo, ¿no? ¡Pasa! Yo sigo haciendo alguna cosa así. No tanto, no tengo tanta fuerza ya, pero está mal. Está mal. Lo ideal es lo que hace Phil. Le voy a poner de ejemplo a Phil porque Phil es, en ese sentido, yo he pasado tantas veces a su lado conduciendo y no se enfada nunca. No sé cómo lo hace, no sé. Bueno, sí lo sé. Es que es inglés. O sea, y él sonríe siempre y no pasa nada. Y es feliz. Phil, te bendigo. No, de verdad, lo digo de corazón. O sea, es verdad. No es ninguna ironía. Ya me gustaría ser más como él en esto, sobre todo. Porque es como hay que ser. Es un buen ejemplo de... No, perdona, no quiero... No, pero es que es la verdad, o sea... Es que te he visto ahí y digo, mira, este es el ejemplo claro. Que yo no sé lo que pasará dentro de ti, pero por fuera es perfecto. Es como hay que ser. O sea, no puedes pelearte con la gente así como así. No puedes, no debes. Eres cristiano. ¿Vale? Dios te bendiga, Phil. Y siga dándote fuerzas para ser así. Pero mira, yo creo que también tiene que ver con el tipo de sociedad, ¿no? Mediterránea, que somos muy así, ¿no? Los judíos también eran así. Mira, otra vez pienso en el holocausto judío, ¿no? No, Dios nos quiere mansos, hermanos. Dios nos quiere mansos. Y esto es serio, ¿vale? Dios nos quiere mansos. Y en este contexto de la milla, las palabras de Jesús haciendo el siguiente planteamiento a sus oyentes: a cualquiera que te obligue a llevar una milla, ve con el 2. Lejos de resistir al malo, este acto de ir más allá del obligado habla de una conquista de la humillación. El escarnio, la injuria, el insulto, etcétera. El amor es más elevado que el agravio personal. Esta es la respuesta. El amor es más elevado que el agravio personal. Y esto es lo que el Señor estaba enseñando a aquellos discípulos suyos, sobre todo a sus discípulos. El amor es superior a la ley, estricta ley mosaica. El amor es superior. Y aquí este punto es: renuncia desde el corazón a lo material y pasajero. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Otra vez, es un hebraísmo.
Hay que ver cómo. Pero la tendencia es entender, comprender que lo más importante es el amor antes que las cosas materiales. Eso es lo que está diciendo. ¿Vale? Este pasaje va de la mano con Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿No? Es, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿A que no estás dispuesto a hacer eso? No, ¿ves? No estás dispuesto porque no amas a Dios realmente. Si el Señor viniera y nos dijera, véndelo todo, bla, 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 lo que pone aquí, ¿qué harías? Seguro que dirías que sí. Si eres de Cristo dirías sí. Y el Señor te diría, muy bien, como le dijo a Abraham, ¿no? Cuando estaba con el cuchillo en alto para sacrificar a su hijo. Fíjate lo que estaba dispuesto a hacer Abraham, lo hubiera hecho. No, quieto Abraham, quieto, quieto parado, quieto ahí. Ya sé que estabas dispuesto a obedecerme. Ahí Abraham demostró que más importante era obedecer a Dios, era su fe, que incluso su propio hijo, su querido, su amado. Pues ese es el punto. Pero lógicamente eso solo se puede hacer con la gracia de Dios. Amén. No hay otra manera. Y como aclaración, no estamos hablando aquí de obtener eterna salvación por renunciar a lo material, sino que decimos que el que ha renunciado a lo material de corazón es porque ha sido rescatado para vida eterna por el Señor. Y no tiene confianza ninguna en las cosas de este mundo, ni aun en sus propias posesiones. Ese es el mensaje. Amén. Así como Jesús le hacía ver al joven rico exponiéndolo su corazón, el del joven, cuando somos de Cristo valoramos más todo lo concerniente al amor divino y sus implicaciones en esta vida que las cosas en sí. Contrariamente, y como vemos en el joven rico, éste se amaba a sí mismo y a sus posesiones más que a Dios y a su voluntad en relación con el prójimo, aunque dijera lo contrario. Bien, bueno, rápidamente entendamos que esto, al que te pida dale, al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses, esto no es un mandamiento, como estamos diciendo, sino un principio. ¿Vale? Es un principio. No damos cada vez que se nos pide sin más, porque habrá que valorar diferentes aspectos. Pero dicho esto, el principio cristiano de mejor es dar que recibir es el que se aplica esta vez. ¿Vale? El ser dadivosos, el ser generosos es lo que es más importante que tú guardar las cosas para ti. ¿Vale? Pero otra vez es un hebraísmo. Jesús planteaba principios básicos. En todo esto deberemos tener la sabiduría pertinaz a la hora de actuar dado el caso. Y aquí está bastante el resumen, ¿no? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles eso? Aquí está, eso lo entendemos bien, eso es literal. ¿Eh? El estándar del mundo es, tú me has dado, pues yo te doy. Que yo te doy, pero yo espero que tú me des. ¿Y esto qué grado de virtud tiene? Ninguna. ¿Es conforme a ley? Sí. ¿Es conforme que es justo? Sí. Yo te doy, si tú me das, cuando tú me das, yo te doy. Cuando compramos algo, ¿no? ¿Eso es un pecado? No, nadie dice que eso es pecado. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver con el interés. El interés que es genuino. O puede ser genuino. Pero no es el amor. Porque no tiene nada que ver eso con el amor, ¿verdad? Eso lo hace la gente del mundo. Sin embargo, el estándar de Dios es muy superior a ese. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, ¿no? El mundo ha sido siempre enemigo de Dios y sin embargo Dios ha amado así al ser humano. Cuando dice el mundo se refiere al ser humano, no el mundo en sí. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias Jesús, otro día te escucho. Esto es imposible. Esto es imposible. Yo no puedo cumplir con esto. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir? El Señor coloca un estándar inalcanzable para el hombre. Nadie puede ser perfecto como Dios, pero perfecto como el Padre es el Hijo. Así que Jesús ya estaba anunciando el beneficio del Evangelio para todos aquellos que íbamos a creer en Él. Está anunciando el Evangelio. Aquí estaba anunciando el Evangelio. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
¿Verdad que dijo Pablo en Gálatas 2:20? ¿Me entendéis? Entonces la justicia de Dios se cumple en Cristo, se cumple en mí por Cristo. Ese es el mensaje que está dando. ¿Vale? Lo estaba anunciando ya. Claro, lógicamente la gente escuchaba eso y decía, madre mía, esto es imposible. Nadie puede cumplir con eso. ¿Cómo vamos a ser perfectos como Dios es perfecto? Pero Jesús es perfecto como Dios es perfecto. Y tenemos a Cristo, tenemos la perfección de Dios en nosotros. No en nosotros por nosotros, sino Él en nosotros, que es la gran diferencia. Lo que ahora vive en el cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Colosenses, ya vamos acabando, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, se entiende, claro, al creyente, ¿no? Al hombre que cree. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y por eso entramos en el cielo. ¿Me entiendes? Si no, no entraríamos jamás. Jamás. 1 Corintios 1:30. Segunda de Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo, ¿qué significa? Esto muchas veces lo leemos, ¿no? Y nos lleva en triunfo, que bien, somos más que vencedores. Y lo llevamos a una perspectiva natural, como que somos Superman. Nada que ver, no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿qué significa el cual nos lleva siempre en triunfo? Nos lleva siempre en triunfo sobre la carne y el pecado. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados han sido perdonados, hermanos. ¿Me entendéis? De otra manera nadie podía entrar en el cielo. Y eso es lo que dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, donde vamos nosotros, el olor de Cristo ahí se esparce. El olor, yo diría, el Espíritu de Cristo está ahí. Por eso, como dije alguna vez, mucha gente nos odia. A mí me ocurre. No, me odian. ¿Por qué? Porque odian a Cristo. Y no saben cómo interpretar eso. ¿No? Odian o aborrecen o se apartan o no les gusto. Como quieras. También los demonios que tienen dentro, claro. Todo eso implica, ¿no? Bien, pues hasta aquí la lección esta del amor a los enemigos. Por lo tanto, el amor a los enemigos es superior a nuestras posesiones, a nuestro orgullo, a nuestra dignidad, ¿eh? y muchas cosas, ¿no? Porque la mansedumbre tiene que ir por delante. Eso sí, con toda la sabiduría y con toda el proceder correcto y recto delante de Dios, ¿no? Dios no nos quiere tontos, pero el amor es superior. Fíjate que la cosa es esa, Dios dio a su Hijo. Por nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos totalmente ahí fuera de su orden, ¿verdad? ¿Me seguís? Pues si Dios nos dio el ejemplo pues este es el ejemplo que hay que seguir, en la medida que pueda ser. Dios os bendiga.